un revólver en la boca. Empiezan a abrirse unos huecos financieros que después se volvió una maldición. Estuve más de 10 veces al borde de la muerte. Empieza a llorar y a decir: mi papá se va a morir. A usted no hay que hacerle nada porque tiene algo que lo protege. Hey amigos, bienvenidos a un capítulo más de Tirando Factos. Hoy tengo un invitado muy especial, un hombre de negocios, una persona que Dios ha bendecido mucho a nivel financiero, pero no solo eso, a nivel familiar. Le entregó su vida a Jesús y quiero que recibamos con una buena bienvenida virtual ahí a Alejito Muñoz. Nicky, muchas gracias a todos. Qué chévere estar acá compartiendo contigo. Gracias. Los factos que dices que tiras. Ya se va sabiendo más o menos qué es lo de tirar factos, ya lo estamos pegando, bien. Vamos a hablar un poquito de todo, Yo te quise invitar a este podcast porque realmente eres una inspiración, ¿sí? Para mí que tengo 31. Cuando salga este video tendré 32 años. Okay. Es una inspiración ver a nivel empresarial lo que has conseguido, ¿sí? Y quisiera que nos cuentes un poquito cómo has llegado hasta donde estás hoy en día y también que nos cuentes un poquito de esas derrotas. Estoy seguro, sin haberlo preguntado antes, que has quebrado, que has tenido momentos duros económicos, pero creo que eso hace parte del camino, ¿no? Okay. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia empresarial. Nicky, pues toda la vida he sido bendecido. Yo trabajaba con un tío, le administraba los negocios. Nosotros somos dueños del Palacio de la Licuadora, que es un almacén muy conocido a nivel de los electrodomésticos en Bogotá. Ok. Y yo le administraba a un tío que era millonario los almacenes, entonces ahí empezó como mi vida financiera a organizarme. Okay. Entonces un pelado de 18, 20 años manejando millones de millones, pues era una cosa bien interesante. Claro. Ver cómo se hacían los negocios, ver cómo se hacían las estrategias, ver cómo se manejaba todo ese capital, cómo se derrochaba todo ese capital, porque mi tío, a pesar de que era millonario, era alcohólico. Y ahí entra una parte donde se me afectaba mi vida también con el alcoholismo. Después ingreso a la universidad. Y ¿Qué estudiaste? Ingeniería mecánica. Yo soy Ok. ingeniero mecánico. Ingreso a la universidad y termino una discusión con mi tío. Yo me quedo sin empleo. Me quedo en la nube, o sea, viviendo de mi mamá. Ajá. Y le digo a un amigo que si me pone a hacer algo, que estaba disponible. A mi mejor amigo de la universidad me dijo: lo único que tengo es llevarlo a una planta que se llama Cristalería Peldar para que me ayude a lavar equipos. Se le mide, le dije: hágale. O sea, soldado raso. Sí, acción, esponjilla y trapo. Y hágale. Entonces yo empecé lavando los equipos ahí en Peldar y yo veía, con un ojo lavaba el equipo y con el otro ojo miraba qué hacía el hombre reparando los equipos, que son secadores de aire comprimido. Sí. Y un día le dije: déjeme hacerlo. Me dijo: pero si yo no le he enseñado. Le dije: pero yo me he dado cuenta cómo lo hace. Y lo hice y el hombre quedó aterrado. Tanto así que como yo me gradúo, entro a trabajar en una empresa que se llama Fanarrad, la Fábrica Nacional de Radiadores. Okay. Estoy ahí como año y medio y al año y medio me llama y me dice: yo quiero que usted sea mi socio. Voy a montar una empresa y yo quiero que sea mi socio. Y le dije: chinito, yo no tengo sino mi Renault 4 y mi liquidación. Okay. Me dijo: no importa, seamos socios. Y ahí arrancamos lo que hoy, en julio de este año, cumplimos 33 años de haber creado esa locura. ¿Y de qué es tu empresa? De ingeniería, básicamente todo lo que tiene que ver con aire comprimido. O sea, si tú vas a un montallantas, vas a encontrar un compresor. Si tienes que pintar, vas a encontrar un compresor. Entonces nos vendemos los compresores y vendemos algo que se llama secador de aire comprimido, que le quita la humedad al aire comprimido. Entonces a ti no te pintan un carro cuando está lloviendo, porque puede salir agua por la pistola y dañar la pintura. Okay. Nosotros vendemos los equipos que le quitan esa humedad al aire, entonces puedes pintar así esté diluviando, o inclusive se puede volver aire de respiración a partir de un compresor. Es un tema bien
bien chévere y soy súper especializado en ese tema. Eso es lo tuyo, eso Sí. es lo tuyo. ¿Quiebras? Sí, No. cuéntame un poquito. No has quebrado nunca, gloria a Dios. He tenido momentos difíciles, la pandemia fue un momento difícil. Ok. Yo soy empleado de mi misma empresa, Nicky. Ok, explícanos Entonces, un poquito ese concepto. Yo tengo un sueldo en mi empresa. Yo soy el gerente general y yo tengo un sueldo en mi empresa. Ok. Entonces, a la gente le cuesta mucho creer que yo he pasado meses con la cuenta en rojo Sí. porque me he excedido en gastos y cualquiera diría, tengo la cuenta de la empresa llena Ok. y cualquiera diría, pues saque de la empresa y Y métale pague. y pague. Sí. ¿No? Yo tengo muy claro y de pronto eso es un tip bien bacano. Una cosa es la plata de la empresa y otra cosa es mi plata. Ok. ¿Sí? O sea, nunca las revuelvo, nunca las mezclo. Si me está faltando plata, me organizo y miro a ver cómo hago. O sea, Pero tú tienes un nunca, presupuesto de vida que tú mismo te asignaste. Total. Y con eso vives. Total. Yo manejo todas mis cuentas en un Excel. Sé cuándo, ahora que estamos viviendo en Cajica, Sí. sé cuántos peajes nos gastamos. Si nos exageramos en peajes, les digo a Alejo y a Claudia, pilas porque estamos yendo mucho a Bogotá. Entonces nos Sí. devolvemos para Bogotá o qué hacemos porque, o sea, no, a veces a mí se puede llegar a decir de tacañería, pero es organización. Ok. Y ahora que estaban haciendo lo de la cuestión financiera, a mí me llama mucho el tema de eso porque me inquieta mucho. He estudiado mucho en la Biblia Sí. de finanzas y entiendo una cosa que no entiende mucha gente. Tengo dos caminos, o soy del reino Ajá. o soy vasallo. ¿Cómo quiero vivir? Ok. ¿Económicamente quiero vivir como se vive en el reino Sí. o financieramente quiero vivir como un vasallo? Ok. Si ¿Y tú cuál te- sería cuáles son las diferencias? Nicky, que cuando tú estás en el reino tienes que comportarte como alguien del reino. Ok. ¿Sí? Sí. Otra cosa que a mí me apasiona es mirar las realezas. Sí. Y todo reino tiene sus reglas. Ajá. Por ejemplo, cuando estaba la reina Isabel viva, Ajá. tú tenías un protocolo para saludarla. Claro, no se podía O sea, saludar. el hombre le puede dar la mano, el hombre no hace genuflexión, la mujer tiene que hacer genuflexión. Ajá. Y llegó el chavismo y le fue a dar abrazo y se salió de todo protocolo. Entonces yo tengo que entender cómo funciona el reino. Qué importante. Y el reino funciona con bendición. Pero como decía Yosma, haga caso, papito. Si yo no hago caso, la bendición no llega. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es bendición para mí? Organización y disciplina. Wow. Si tú le preguntas a la mayoría de la iglesia, ¿cuánto se gana usted? Te van a dar la respuesta fija. Sí. Y si tú les preguntas cuánto te gastas, la mayoría No la tiene. no la tiene. Entonces se empieza a gastar uno más de lo que se gana y empiezan a abrirse unos huecos financieros que después se vuelve una maldición, porque tú empiezas a pedir plata prestada aquí, empiezas a pedirle al gota a gota, empiezas a pedir por todo lado y en vez de ir cerrando el hueco, ese hueco se agranda cada día más. Porque la palabra dice esfuérzate y sé valiente, y cuando a ti no te alcanza el salario hay que hacer algo, o me aprieto el cinturón Ajá. o trabajo de más. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empleada ahora que es venezolana y ella se esfuerza toda la semana, Sí. ¿sí? Está tratando de que le alcance con ese trabajo, pero como no le alcanza, trabaja en un asadero los fines de semana. Wow. Sí, eso Porque ella está- dice que no le se puede. alcanza. ¿Sí me entiende? Entonces, hay que hacer ese balance entre lo que tengo y lo que me gasto. Y Sí. eso fue una enseñanza brutal de la pandemia. Tremendo, Brutal. tremendo. O sea que bueno, ahí hay un primer facto y es, venga, no se gaste más de lo que gana. Por lo menos sepa uno sabe cuánto se gana, pero tenga claro cuánto se está gastando. Cuando empezó la pandemia yo gastaba mucho dinero, Nicky. A pesar de que soy muy organizado, gastaba mucho dinero Sí. porque soy un comprador compulsivo y cuando salía a cualquier centro comercial, entonces me gustaban unas botas para Claudia, se las compraba, me gustaba una chaqueta para Santi, la compraba, me gustaba algo para acá. Entonces los fines de semana nos gastábamos un dineral, Claro. ¿sí? Y cuando llegó la pandemia, yo dije, hay que dar prioridades. ¿Qué tengo que pagar? La medicina prepagada, Sí. por si nos pasaba algo, pagar la comida, pagar los servicios públicos y pagar la administración de la gente que en el conjunto, porque finalmente ellos son los que nos cuidaban en ese momento. Ajá. ¿sí?
Y me di cuenta que se puede vivir muy bien con muy poquito. O sea, la mayoría de los gastos eran cosas que innecesarias. No. Exactamente. Entonces con Claudia, ahora salimos a un centro comercial y nos antojamos de algo y nos volteamos a mirar y la pregunta ¿es absolutamente necesario? Sí. Claro. Y la mayoría de las respuestas es no es necesario. Sí, claro. Y yo alcancé a tener 200 pares de zapatos, Nicky. ¡Wow! Entre tenis, zapatos de calle. ¿Para qué? Claro, no los alcanza uno a usar. No los alcanza uno a usar. Para nada. Tremendo. Y es que increíble, pero uno pensaría que la gente que gana mucho dinero tiene mucho dinero, pero es que se gasta más, aún los que más tienen se gastan más de lo que tienen, ¿sí? O sea, es increíble cómo el que se gana un mínimo se gasta un mínimo, pero el que se gana 5 millones se gasta 5 millones y el que gana 10 millones se gasta los 10 millones. Entonces nunca hay un tope. Y es un error que comete mucha gente porque tuve un empleado que me traje de Medellín. Yo atendía una planta en Medellín y me lo traje y por decirte algo, el hombre se ganaba $1.000.000 en su trabajo de Medellín. Le dije, listo, yo le voy a pagar 2,5 millones. O sea, sí, le duplicas, casi le triplico el salario, ¿cierto? Y un día le dije, ¿qué va a hacer para comprar la moto? Y dijo, ay, no sé porque no me alcanza. Entonces le dije, ¿perdón? Tú te ganabas en Medellín 1 millón, aquí te estás ganando 2,5 millones, quiere decir 1,5 millones de pesos más. Si vivías con 1 millón, ajá, porque ahora me dices que no te alcanza con 1,5 millones, porque se desorganizó financieramente. Claro. Entonces, ¿gano más, gasto más? No. Tremendo. Yo tengo que medir el gasto. En mi empresa, yo reviso hasta el último recibo y pregunto, ¿por qué compraron esto de más? El otro día pagaron un transporte de 400,000 pesos cuando por lo general pagamos 150,000. Entonces les dije, ¿qué pasó con esto? Ajá. Ay, no, es que teníamos, le dije, ¿pero por qué pagaron 400,000? Entonces controlo el gasto porque es que hacer plata es muy difícil. Vivir financieramente bien es muy difícil. Gastarla en un segundo. Sí. En un segundo te puedes... Claro, se puede despilfarrar. Cualquier fortuna se puede despilfarrar. Entonces, durante toda mi vida he sido muy cuidadoso financieramente. Qué importante es. Gasté mucho dinero con el alcohol. Mucho. Bueno, pasemos a ese capítulo de tu vida que se llama el alcohol. ¿Cómo entras? ¿Cómo te vuelves alcohólico, como lo decías ahorita? ¿Cómo entras en el alcoholismo? Mi padre es alcohólico, mi tío es alcohólico, entonces... Casi que estabas obligado por generaciones sin conocer a Cristo. Entonces, y a mí lo que más me impacta es que... ¿Y cómo empezaste a tomar? O sea, ¿en tu casa? Sí, o sea, mi tío millonario viajaba en esa época a San Andrés y traía repuestos para los electrodomésticos y traía cajadas de whisky. Entonces yo andaba en un Renault 4 desbaratado, pero en el baúl había una caja de Johnny sello negro. Y según él, la medida perfecta para el trago era la misma tapa del Johnny Walker, sí, servirla, y esa era la medida perfecta del whisky. Y así aprendí a tomar y vivía todo el tiempo, tanto que yo empecé a rumbear y la mejor rumba de Bogotá son los miércoles. Los miércoles. Yo rumbeaba miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo no tomaba porque decían, no tomar un domingo es... no sé por qué, pero los domingos nunca me gustó beber. Pero el resto casi... Y la desesperación que le entra a uno, ¿no? Le empiezan a sudar las manos y a llamar, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hacemos? Yo andaba con un grupo de 16 amigos y yo era el que pagaba todo. Sí, o sea, eras el marranito. Y como soy buena paga, entonces cuando no tenía plata en las discotecas me fiaban. Sí. Y llegaban las quincenas y se quedaban muchas quincenas en las discotecas. Fue un tema bastante complicado. ¿Y qué consecuencias trajo el alcohol a tu vida? Mucho desorden, muchas situaciones de estar al borde de la muerte. Tuve un revólver en la boca. Y le decía yo al tipo, dispárelo. De locura, locura. El trago no trae nada bueno. Solo locura, solo desorden, solo... Es una etapa muy difícil, es una etapa demasiado complicada. Y a mí lo que más me asombra es Dios cómo me cuidó.
Y lo entendí porque cuando yo llego a la iglesia y me leen Jeremías 1:5, que dice que desde el vientre de tu mami te cuidé y te traigo aquí para que con un propósito, eso para mí fue impactante porque estuve más de 10 veces al borde de la muerte. Dios Y ese mío. día que tuve el revólver en la boca, el tipo va a disparar y se le encasquilla, ¿es que se llama? O se Sí. le traba el revólver y sacó y me dio un cachazo. golpe acá y ahí quedé. Wow. O sea, Dios te estaba guardando. Sí, no, donde te cuente todas las cosas en que Dios me guardó a mí. Una vez me boté borracho, nosotros teníamos una finca en Prado, Tolima, en la represa, con Sí. lanchas y jet ski y toda esa vaina. Y una vez llegué y me boté borracho. A mí me recogió mi tío a las 4 de la mañana y lo primero que me entregaba era una botella de whisky. Entonces nos veníamos tomando y llegué a la represa, me bajé con la botella. Yo iba con una sudadera, con una chaqueta ovejera, Sí. porque estaba lloviendo, no estaba haciendo tanto calor y como veníamos con el aire acondicionado prendido, pues me bajo y alguien me dice que no es capaz de botarse. Entonces yo me boto al lago. Entonces imagínate uno Borracho. borracho, con una sudadera, en tenis y con una chaqueta ovejera que Claro, mojada pesa. pesadísimo. Entonces yo empecé a hundirme y empezaba a chapalear y yo veía allá y decía, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a dejar ahogar. Y me cruzaba de brazos y sí, yo me ahogué. Y sentía que me hundía. Yo utilicé el pelo larguísimo y ahí yo sentí que alguien me agarró del cabello, me aló y me sacó. Cuando a mí me sacan, yo pregunto, ¿quién me sacó? ¿Quién me sacó para regalarle una botella de trago? No encontré a quien me sacó, pero tú y yo ya sabemos quién me sacó. Wow, tremendo. Así te puedo contar cualquier cantidad de historias de borrachera en Prado. ¿Y brutales. cómo llega entonces Jesús a tu vida? Una vida tan... Jesús llega a través de mi vida. Digamos, el trago lo dejé. No había conocido a Jesús, yo creí en Dios toda mi vida. Sí. Yo sabía que había algo superior que me cuidaba. Inclusive yo llegué a pensar que eran mi abuelita, mi tía y mi primo que estaban en el cielo. Decían. Ok. Y otra cosa, Nicky, es yo era muy dado a que me leyeran las cartas. Sí. Y que me leyeran el tabaco y que Ibas me como leyeran buscando absolutamente todo. Y toda otra esa- cosa que me impresiona muchísimo es que todas me decían lo mismo. Usted no necesita que le hagan absolutamente nada porque ellas te venden un contra. Sí. Entonces te venden la manillita o te Ok. venden el anillo o te venden el escapulario para ganar plata. Y Sí. la conclusión que yo saqué y que después de que conocí al Señor me decían, a usted no hay que hacerle nada porque tiene algo que lo protege. Increíble. Y entonces Ok. a mí se me hace un nudo en la garganta porque después que llegué a los pies del Señor entendí quién Claro. era el que me protegía. Y Claro. por eso lo amo y Estaba sellado desde el principio. sellado. Y bueno, pero A pesar entonces, de la ¿cómo locura, llegas? ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿En qué circunstancias llegas? Claudita llega primero, Ok. ¿sí? Y yo empiezo a hacerle la guerra. La batalla. ¿Cómo así Entonces que? ella se iba los domingos para la iglesia y yo empezaba, acuérdese que este cristiano desayuna y almuerza, ¿no? No se va a quedar todo el día por allá. Y también me montaba el carro de ella y en esa época estaban los CDs de moda, entonces ella tenía CD de ustedes. Sí. Entonces yo cogía ahí, ¿qué es esto? ¿Música cristiana? Pa' afuera. Y todo por la ventana. ¿Cómo llego? Un día mandamos a los niños para la finca de mi abuela que queda en Rivera Huila. Sí. Nos quedamos los dos solos. Guardamos el carro de ella, nosotros vivíamos ahí en Marantá. Guardamos el carro de ella, nos vamos caminando hacia la casa. Y me dice, papi, ¿tú me acompañarías esta noche a una reunión? Y dije, no, ¿cuál reunión? Venga, más bien peliculita. Y, Sí. Y hablamos. y una peliculita, un par de maispiras, Sí, un par de sí. vinitos y más bien hagamos planes diferentes. Dijo, no, yo quiero ir, acompáñame. Sin mentirte, le dije, no, yo a esas reuniones cristianas, no, a mí no me pongan esas pendejadas. Yo llegué a la puerta y literal sentí que algo me volteó y me dijo, vaya. Y tremendo. Y voy, y era en la casa de una venezolana que estuvo en la iglesia, se me va el nombre Ceneida. ahora. Y estaba Víctor Hugo,
con la niña menor de brazos. Sí. Y el pastor de esa reunión era John Mario Ramírez. John Mita. Y yo con John Mario, si me lo hubieran soltado en la época en que yo iba al estadio, yo me hubiera matado con John Mario. Claro. Entonces entro yo y volteo y miro a John Mario y le digo a Claudia, usted me trajo a una reunión cristiana donde el tipo que va a dar palabra es John Mario Ramírez. Es que hagamos un paréntesis ahí que es importante, y es que Alejo es hincha del segundo equipo de Bogotá. Dejémoslo ser felices. Dejémoslo ahí, ya quedó Obviamente claro. en el estadio John Mario nos ofendía porque él hacía unos gestos y nosotros detrás de la reja parecíamos perros furiosos que donde nos soltaran nos Claro, acabábamos. Entonces sí. llego yo a la reunión, veo a John Mario y le digo a Claudia, ¿Para sí, qué me trajo? literal le dije, usted me trajo a que un gamín me hable de Dios. Y después sé lo que le dolió a John Mario esas palabras y le pedí cualquier cantidad de Claro. perdones, porque después John Mario se convierte en alguien muy importante en mi vida espiritual. Y para rematar, John Mario me coge esa noche y Alejito, tú sabes cómo era él, Alejito, Sí. y empezó a decirme todo lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces volteo y le digo a Claudia, fuera de que me trajo a que me hablen de Dios, ¿y va y usted le cuenta todo a John Mario? O sea, yo salí esa noche como bien tocado. Obviamente el tema por donde se metió John Mario fue el fútbol, y como yo tenía a Santi y Alejo en academia, Sí. empecé a hablar con él, que cómo hacíamos, que me guiara. Entonces por ese lado Empezó. me echó la red. Dios sabe cómo Sí. nos llama a cada uno. Y después ¿De qué empezó lado? John Mario con su intensidad de que tenemos que ir a un encuentro y que tenemos que ir a un encuentro y que tenemos que ir a un encuentro. Se pusieron de acuerdo con Claudia, me montaron la cacería, hasta que un día estaba tan desesperado que le dije a John Mario, lo llamé y le dije, vamos para un encuentro. Me llamó John Mita. Sí. Me dijo, porque yo estaba en una situación muy difícil. Me llama John Mario y me dice, Alejo, el Señor me está diciendo que este es el momento que nos vayamos para un encuentro. Entonces me quedo pensando, le dije, espérese un momento, deme 5 minutos, ya le devuelvo la llamada. Yo tengo un amigo del colegio Sí. que se llama Oscar Martín Pajarito, Ok. y él fue de los primeros que me habló de Dios. Ok. Entonces cojo el teléfono y le digo, Pájaro, John Mario Ramírez, él es hincha millonario. Sí. John Mario Ramírez me está invitando a un encuentro, ¿se va conmigo? Digo, no, lo que pasa es que yo no tengo, le dije, tranquilo, yo pago todo. Sí. Usted no se preocupe, dígame que sí. Digo, Vamos. lo que pasa es que tengo que decirle a mi pastor porque yo el domingo tengo que hacer algo con el pastor. Ok. Si yo llamo al pastor y mi esposa puede hacer eso, yo me voy con usted. Y mira cómo es Dios de bonito. Oscar Pajarito va al Sí. encuentro. Nos montamos en el bus, a mí me entra una desesperación de decir yo qué hago montado acá, yo para qué les dije que sí, yo llego a la iglesia y todo el mundo empieza a abrazarme, me parecía ridículo que todo el mundo se alegrara de verme. Entonces empezaban a decir, ay no, Dios escuchó tus oraciones, Claudita. Claudita. No, eso para mí fue brutalmente horrible. Y cuando me monto en el bus yo empecé, Pájaro, me voy a bajar, yo me bajo, hermano. El primer tiro que yo... Y el bus, extrañamente, tuvo que parar en la estación saliendo para Sopó. Sí. Como a recoger a alguien. No, para echar gasolina. Ah. Nos hicieron bajar a todos y yo le dije a Pájaro, Eso nunca pasa. le dije a Pájaro, este es el tiro para irme. Y llega y dice, John Mario, que este man se quiere ir. y ahí empezó Te vendió. John Mario a marcarme y me dijo, no, usted va, ya vas. Y obviamente ya sabemos lo que pasa en los encuentros. Wow. Y le entregué mi vida al Señor desde ese día. ¿Qué sentiste tú en el encuentro? O sea, ¿qué pasó en ti en ese encuentro? Alguien me había hablado de los encuentros y una persona también que nos ayudó mucho, le decía, ellos vivían en la casa 40 y en Maratá, entonces le decíamos los 40 principales. Ok. Ellos empezaron a hablar de Dios y el Señor me dijo que había ido a un encuentro y que él había ido 3 días a un encuentro y que se le había pasado llorando y llore y que él nunca había llorado tanto en su vida. Y yo pensaba para mis adentros, decía, ¿uno sentarse a llorar 3 días? Este man está loco. Claro. Está loco. Nicky, desde el primer momento empecé a llorar. Y lloré los 3 días. 3 días, no sé, fui demasiadamente tocado, se me pasó mi vida por delante, entendí muchas cosas que se venía haciendo mal, entendí que esa persona que me cuidaba todo el tiempo era Dios,
y que si Dios me cuidó tanto en tantas estupideces y tantas cosas de locura que hice. Claro. Afortunadamente nunca probé la droga, pero el alcohol te hace cometer... Claro, es otra droga. Sí, es otra droga. La misma ansiedad que siente el alcohólico la siente el drogadicto de tomarse un trago o de meterse un pase. Sí. Igual, eso es una adicción que no se la deseo a nadie. Afortunadamente yo no la revolví, ¿no? Porque ahí la consecuencia muchas veces del alcoholismo es caer en la drogadicción. Sí, afortunadamente no la revolví, y en ese encuentro pues decido entregarle mi vida al Señor y para la gloria y honra de Dios desde ese día no me he soltado. He tenido momentos difíciles. La muerte de John Mario fue un momento demasiadamente difícil en mi vida espiritual, pero entiendo que la voluntad de Dios es perfecta, que a veces duele mucho, pero es perfecta. Sí, así no la entendamos. No la entendemos. Así no la entendamos, es perfecta. Y que duele, hay momentos en que duele muchísimo. Y te convertiste en un cristiano abrazador, que se alegra cada vez que llega uno nuevo. Te convertiste en uno que lleva ahora la palabra de Dios. Y, o sea, ¿cómo te ves? O sea, piénsalo, ¿qué diría el Alejandro anterior de ti? El Alejandro anterior no se gastaría su vida en esto. El Alejandro anterior no se veía un fin de semana con 50 hombres llevándole las palabras. Y te digo una cosa, en el Alejandro anterior no lo llenaba nada. Entonces, si tú me decías, me quiero comprar el carro que me quiera comprar, me lo compraba. Sí. Me fui a ver a Juan Pablo Montoya correr la Fórmula 1, me fui a ver a Juan Pablo Montoya correr NASCAR, me fui a hacer los planes que ni te imaginas que hice. Sí. Y yo terminaba el plan y yo decía, ¿y ahora vacío, qué? Vacío. ¿Ahora qué? Me compré el último carro y me senté y ya, me lo compré. ¿Pero y qué? Ahí no estaba. No estaba. Y si tú me dices, ¿qué te encantaría hacer? Me encantaría hacer encuentros todo el tiempo. Wow. Me encanta ir y ver. Primero porque me sirven, porque me aterrizan, porque muchas veces, a pesar de que uno está con Dios, trata como de... Claro. Como de nublar su vida de problemas que finalmente no vienen siendo problemas, o que con Dios esos problemas tienen que ser minimizados. Claro. Entonces los testimonios te aterrizan nuevamente. Sí, total. Cuando John me dice en ese encuentro, párese y dé su testimonio, yo me paro y le digo, hermano, yo me acabo de dar cuenta con todos estos testimonios que han pasado, que yo he sido un bendecido, que Dios me ha llevado la mayor de veces del tiempo cargado, y que cuando me puso a caminar, me puso un camino de pétalos de rosas. Eso sentí yo ese día en ese encuentro. Tremendo. Entonces, mi vida antes de conocer a Jesús, creía en Dios, pero ahora que tengo a Jesús es como un camino tranquilo, un camino de... La paz, shalom. De paz. Shalom. De paz, de tranquilidad, de poder entregar mi experiencia a los demás, de poder llevar... Mira que yo, a todos los hombres que he llevado, por gloria de Dios, yo les he pagado el encuentro. Wow, tremendo. A todos. Tremendo. Y mi negociación es la siguiente. Te invito a un encuentro en el cual tú no vas a gastar nada, yo te invito, yo pago. Sí. O al que no se ha dejado pagar, la negociación es decirle, si no te gusta el encuentro, te devuelvo el dinero. Y no ha habido el primero. No, es que no ha habido la primera. Y yo por lo general, cuando termina el encuentro, a los pocos días los llamo y les digo, cuénteme cómo fue su experiencia. Sí. Dígame qué mejoramos, dígame qué hacemos, dígame qué le pareció bien, qué le pareció mal. Y no he encontrado absolutamente nada que me hayan dicho cámbiele, o quítele, o póngale. Porque es que un encuentro es exponerse a la presencia de Dios 3 días y es espectacular. ¿Tú sabes por qué volví yo a Ecofamiliar? Cuéntame. Porque no encontré en ningún lado, a ninguna iglesia le ha entregado la herramienta que le entregó Ecofamiliar, que se llaman los encuentros. Wow. Busqué. Primero, tú tienes un papá espectacular, sí, y un pastor espectacular. Ese hombre es una maravilla, ¿no? Y encontrar una persona así que viva el evangelio es muy difícil. Y que exprese el amor que expresa él es muy, muy difícil. No lo encontré. Y segundo, para mí los encuentros, con el mayor de los respetos, es la evangelización del perezoso. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es la manera en que tú puedes...
Uno debería estar evangelizando todo el tiempo, Sí. pero a veces nos dedicamos a evangelizar solo en los encuentros. Ajá. ¿Sí? Y tú sabes lo que pasa en un encuentro. Sí, es ir a la fija. Vas a la fija. Entonces yo evangelizo muy fácil, llevo 3, los evangelizo, Sí, pero sí. es una herramienta que le entregó Dios a los pastores impresionantemente espectacular, impresionante. Para mí un encuentro es perfecto de principio a fin. Tremendo, sí, así es. Es perfecto para el que va como invitado, es perfecto para el que va como guía. Sí, uno no sabe si recibe más cuando va por primera vez o cuando va sirviendo. Entonces Dios se mueve cada vez de una manera sobrenatural. Es una maravilla, es una maravilla. Tremendo, Alejo, gracias por compartirnos un poquito de tu historia. ¿Y cómo cierra el tema del alcoholismo para cerrar la historia del alcoholismo? Nicky, yo empiezo a sentirme muy mal, muy, muy mal. A mí me daban unos guayabos brutales que se me bajaba la presión, no era capaz ni de levantarme a orinar y muchas veces me oriné en la cama porque el cuerpo no me daba las fuerzas. Una vez me alcancé a levantar, me siento en la taza, orino, pero me caigo y Alejito me ve. Ah, tu hijo menor. Y empieza a llorar y a decir, mi papá se va a morir, mi papá se va a morir. Yo le dije, no me voy a morir, papi. Tráeme un tomate con azúcar y métemelo en la boca. Un tomate con azúcar. Esa era la forma en que como que me volvía la energía del cuerpo. Wow. Y yo me empiezo a sentir muy mal, muy mal. Me hago ver de muchos médicos y un amigo que también tenía un problema de un tumor un tumor que lo tenía, no me acuerdo en qué sitio, pero conoce un endocrino muy bueno y me lo recomienda. Okay. A mí me dicen los médicos generales tiene que ir donde un endocrino porque su hígado está destruido. Claro. Entonces me sienta el doctor y me dice, ¿cuántos hijos tiene? Le digo, 3. ¿Cuántos años tiene el menor? Alejito debía tener por ahí, no sé, 5 años, 4 años. Uh-huh. Me dice, ¿usted quiere ver graduar a su hijo? Le digo, claro, doc. Yo tengo el sueño de que el día que se gradúe Alejo llevarle un carro con un moño rojo del Santa Fe. Y ese es un sueño que he tenido toda mi vida. Me dijo, no. Le dije, no, ¿qué? Dijo, no lo va a alcanzar a ver. Uy, Dios, qué palabras. Sí, le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted tiene su hígado vuelto nada. Usted tiene hígado graso. Entonces yo fui grosero en ese momento. Me paro y le digo, ¿hígado graso yo? ¿Hígado graso yo? Sí. ¿Dónde me ve grasa a mí? Me dijo, no, es que el hígado graso no necesariamente la persona tiene que estar en obesidad para que sea hígado graso. El hígado graso es como una enfermedad que le da al hígado que lo va destruyendo. Okay. Me dijo, si usted puede tomarse un trago, 2, máximo 3, hágalo. Sí, no. Le dije, no puedo. Que yo era de los borrachos que destapaba la botella y me bebí una botella, después otra botella y eran cualquier cantidad de botellas. Y para mí mis hijos son demasiado importantes. Entonces yo de pensar que no iba a llegar y ahorita que Cami se nos casa, imagínate, haberme perdido todos esos momentos, haberme perdido el matrimonio de Santi, haberme perdido el matrimonio de Cami, haberme perdido la graduación de Alejo por un trago. Dije, no, mis hijos son más importantes que una botella. Y desde ahí, 0. Wow. 0. Me tomo un vino. Sí. Me tomo una cerveza en un asado. Pero ya no es la condición del alcoholismo. No. Bueno, tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alejo, gracias. A ti, una vez más por compartir, por hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque eres, como te decía, eres una inspiración. ¿Cuántos años llevas con tu empresa? 33 años. 33 años. Regálanos unos tips para los hombres que estamos viendo y que queremos ser empresarios. ¿Qué podrías compartirnos para lograr una empresa que sea exitosa y que perdure con el tiempo? Nicky, no te vendas nunca a nadie por nada. Wow. Nunca aceptes un soborno. Nunca, siempre que hagas las cosas, piensas que las estás haciendo para ti. Y el que te está supervisando el trabajo es Dios. Ni siquiera el cliente, es Dios. ¿Tú qué le harías si Dios te pusiera a hacer un trabajo? ¿Cómo lo harías? Excelente. Porque Él es excelente con nosotros. Sí. ¿Sí?
Yo tenía una que después me la montaron en la barca, en la naranja mecánica, porque yo le decía, yo necesito que todos trabajen excelente porque estamos trabajando para el excelente. Sí. Entonces me la montaron después. ¿Sí? Pero ese ha sido el régimen de mi vida. Okay. Trabajo excelente para el excelente. ¿Sí? Okay. Porque tenemos que marcar la diferencia. Afuera hay 1 millón de personas tratando de marcar la diferencia y no la marcan. ¿Por qué? Porque no dan la milla extra. Dar la milla extra en un empresario es fundamental. Okay. Si te piden arreglar una cosa, yo llegué una vez a Pat Primo y entré al salón de compresores y estaba hecho un desastre, lleno de mota de tela, lleno de basura, y yo les dije a los muchachos, yo así no puedo trabajar. Consíganse en escobas y recogedores y traperos y lo primero que hacemos es limpiar esto. Entonces uno de los técnicos me dijo, ¿usted que es el gerente y dueño de la empresa se va a poner? Sí, porque es que yo no puedo trabajar así. Y me puse a trabajar. Arreglamos todo el salón y llegó el gerente de Pat Primo y entró al salón. No te imaginas la cara del tipo. Claro. Dijo, ¿qué pasó acá? Le dije, no, qué pena con usted, pero yo así puedo trabajar de otra manera. Y fue y llamó como a 40 personas, Nicky. Y les dice, ¿sí ve que sí se puede? Entonces, tienes que trabajar con excelencia, sí. Ser disciplinado, ser ordenado. Ordenado. El orden es fundamental. El orden en tus cuentas, el orden en tus herramientas. Yo como ingeniero mecánico, mis herramientas son los destornilladores, las llaves, ¿sí me entiendes? Y yo les digo un símil a mis empleados. Si tú vas, Nicky, y viene un doctor y sale con la blusa llena de sangre y el estetoscopio sucio, ¿tú te dejas revisar de ese médico? No. ¿Qué le dices? No, qué susto. No. ¿Por qué si yo soy el médico de la máquina mantengo mis herramientas sucias? Claro. Y desde ahí parte mi éxito en mi presentación ante el cliente. Que usted es costoso, sí, pero es que presta un muy buen servicio. Entonces tú puedes cobrar lo que quieras. Okay. Cuando uno es bueno, sí, no le ponen pero al precio. Cuando uno es mediocre, ahí sí toca buscar por precio. Entonces ahí vuelvo al tema del reino. O soy del reino, sí, o doy la milla extra, o soy vasallo. Tremendo. Entonces yo creo que la gran bendición que me ha dado Dios es que siempre que miro yo algo, o siempre que hago yo, pienso que se lo estoy entregando a Dios, que Dios es el que me está supervisando. Okay. Sí, a veces el cliente ni siquiera va a mirar porque sabe el trabajo que hacemos, pero sé que entregué un trabajo bien hecho, primeramente para Dios, y no ahora que soy cristiano. Toda mi vida he pensado así. Wow. Que Dios me cuida, que Dios me mira y que Dios me protege. Y si Dios ve que yo hago un trabajo bien hecho, ¿qué va a pensar Dios? Dijo, a este hombre hay que entregarle más trabajo para que lo siga haciendo bien hecho. Porque si tú haces un mal trabajo, ¿Dios te va a respaldar? Yo no creo. Claro que no. No, la palabra dice, al que más tiene le será dado y al que tiene poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. Y es por la mayordomía, la administración de esas pequeñas cosas que Dios nos ha confiado. Sí, creo que nos vamos con muchos tips, muchas cosas importantes. Y todo está en la palabra, ¿no? Claro. Todo está en la palabra. Absolutamente todo. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden, y ahora que dices lo de las herramientas y cada cosa, la palabra de Dios también dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Sí, o sea, muchas veces tenemos muchas cosas, pero por el desorden de la vida, por no tener ordenaditas las cosas, así sean pocas, si tengo 3 camisas, las tengo las 3 planchadas y listas, pero las tengo bien y ordenadas. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Total. Creo que eso es Dios lo te que da las cosas para que las cuiden, Nicky. Si tú no cuidas lo que te da Dios, entonces Dios va a decir, yo le estoy entregando a este hombre para que no cuide. Wow, tremendo. Si no cuida, ¿para qué le doy más? Tremendo. Y eso se ve, como lo decías, desde la ropa que vistes hasta el carro que tienes, o la bicicleta, o los tenis en los que caminas. Y asimismo Dios te irá confiando más cosas. La pobreza ni siquiera se refleja en la ropa, Nicky. La pobreza se refleja Yo conozco mucha gente humilde que permanece absolutamente limpia, absolutamente presentada, claro. Absolutamente... Y es simplemente cuidar la bendición. Dios nos bendice todos los días. Lo que pasa es que no descuidamos la bendición.
Y yo creo que Dios tiene asesores que le dicen, este hombre le diste esta bendición, pero no ha hecho mayor cosa con esa bendición. Wow, tremendo. Entonces, estamos preparados para recibir la bendición. Y yo le hago una pregunta en los encuentros a todo el mundo y le digo, y te la hago a ti, ¿tú estás preparado hoy para que Dios te meta 5.000 millones de pesos en la cuenta? Qué buena pregunta. Y la mayoría de la gente no está preparada, Nicky. No sabría qué hacer. Eso fue lo que le pasó al Tino Asprilla. Pasó de ganarse 1 millón de pesos que se ganan en esa época a ganarse 120 millones de pesos. Como decir hoy, me gano 10 millones, te voy a dar 1.200 millones de pesos mensuales. El tipo se enloqueció, pensó que Tuluá era de él y se volvió una loca. ¿Sí me entiendes? Y a la gente, por no estar preparada para la bendición, le puede llegar a pasar eso. Entonces, tremendo. Hay que estar preparados para la bendición. Preparados. Siempre porque no sabes cuándo Dios te va a decir hoy es el día de tu bendición. ¿Estás preparado? Claro. Tú sabes y tu corazón lo sabe. Tremendo. Hoy estuvimos aquí con Alejito Muñoz, de cariño te digo Alejito Muñoz, compartiendo unas buenas tirando factos acerca de, bueno, hablamos de varias cosas, hablamos de la mayordomía, hablamos del alcoholismo, hablamos de la familia, de cómo Jesús cambia una historia. Y para terminar, quiero que, ya que hablaste tanto de los encuentros, quiero que termines este podcast tirándote un facto, invitando a los hombres que nos ven a que se suban al próximo encuentro. Ay, Nicky, es tan difícil convencerlos a veces, ¿cierto? Pero yo vendo el encuentro y a veces a mí me dicen que, ¿por qué hablo así? Le digo, porque soy empresario y entonces para mí esto es una empresa de Dios. En los negocios de mi padre es necesario estar y yo veo esto como un negocio de mi padre. Y decirles a los hombres que vayan a un encuentro a veces se dificulta porque ellos piensan que, y perdón la expresión, que vamos a tirar camándula, como yo lo decía. Se va a ir a tirar camándula, entonces piensan que vamos a estar arrodillados todo el tiempo y que vamos a estar orando todo el tiempo. Pero yo les digo que es la mejor experiencia que puede llegar a tener un hombre, es ir al encuentro y conocer absolutamente todo lo que Dios tiene preparado para nosotros los hombres. Desafortunadamente el hombre ha perdido su norte y ni siquiera sabe que Dios quiere que los hombres seamos cabeza, y ese puesto lo estamos perdiendo por desconocimiento. Entonces yo le diría a los hombres, seguramente tú no conoces que la palabra dice que somos cabeza y a veces has perdido ese norte. Ve a un encuentro para que sepas todas las bendiciones que te tiene Dios preparado, para que sepas todos los roles que tienes que hacer y que no los estás haciendo, y que si los hicieras tendrías una bendición que no tendrías ni siquiera dónde guardarla. Entonces se están perdiendo los roles del hombre, se están perdiendo las bendiciones del hombre, y en un encuentro puedes entender cuáles son tus roles y cómo hacer para que esa bendición te llegue. ¿Y es aburrido un encuentro? Para nada. La pasamos para nada. Espectacular. Nos reímos, lloramos, comemos, nos almorzamos, saltamos. Llegamos con cara de revólver el primer día y para cerrar rápidamente, un tipo llegó el viernes y me dice, yo estoy aquí porque me engañaron, yo necesito irme. Le dije, estamos en el Alto del Vino, le dije, lo que pasa es que ahorita no te puedo dejar ir porque no hay buses, no tenemos carro, mañana yo consigo por la mañana cómo sacarte por lo menos porque tú eres responsabilidad mía. Sí. Conclusión, el hombre se quedó y el lunes era festivo, terminaba, y el domingo a mediodía llega y se me acerca y me dice, pastor, imagínate, pastor, no nos podemos quedar otro día, yo pago todo lo que haya que pagar. Entonces, después de que se quería ir, ver lo que estaba pagando para que nos quedáramos otro día. Tremendo, solo Dios. Es maravilloso. Solo Dios. Hombres, es maravilloso. Y se los dice una persona que llegó a los 48 años al Señor. Este año voy a cumplir 60 años. Wow. Llegó a los 48 años porque Dios quiso que llegara a los 48 años. Pero yo le digo a los jóvenes que podemos llevar, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber conocido al Señor mucho antes,
quién sabe dónde estaría. Wow, tremendo, tremendo. Pues ya lo saben, este podcast se llama Tirando Factos. Hoy estuvimos tirando factos al que le duela y que se revise. Si estás viviendo una vida de desorden, si no estás siendo cuidadoso con los pequeños detalles que Dios te ha entregado, no esperes tener éxito en tus negocios y en tu vida profesional, porque así no funciona la ley de Dios. La ley de Dios funciona, sé fiel en lo poco y Dios te pone sobre lo mucho. Entonces creo que el éxito empresarial, y aunque muchas personas lo consiguen sin ser cristianos, ¿sí?, es porque tienen claro este principio, ser fiel en lo poco, en la administración de cada cosa, de cada recurso en lo poco. Y Dios los ha llevado a lo mucho. Así que si en el mundo hay empresarios cristianos y gente que no conoce, si en el mundo hay empresarios que no son cristianos y no conocen a Jesús y son exitosos, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, deberíamos, que tenemos todas las herramientas, toda la teoría está lista para que vayamos y la apliquemos y la saquemos del estadio en nuestras economías y en nuestras empresas, y que podamos sacar adelante nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país, y que podamos ser de los que cargan, de los que llevan la carga y no de los que van llevando. Así que ya lo saben, Tirando Factos, déjenos un comentario si hay algo que rescatan de este podcast. Gracias, Alejito. Dios te bendiga, que te prospere mil veces más y que puedas seguir gastando tu vida en estos años que vienen, siempre para Jesús y compartiendo la palabra de Dios a todas las personas. Ese es el plan que tengo, de poder seguir metiéndole duro a los encuentros. Y vuelvo al tema, decide, o eres del reino o eres vasallo. Así de sencillo. Ahí está, o eres del reino o eres vasallo. Tirando Factos. Dios te bendiga. Chao, chao. Chao.